El sueño del niño millonario. Una historia para inspirar a todos. Vicente nunca quiso que nadie conociera sus secretos. Millonario y dueño de una mansión que parecía sacada de una película en la costa de México, vivía aislado entre lujos que no llenaban el vacío de su alma. La brisa salina golpeaba fuerte contra los ventanales gigantes, mientras las olas retumbaban con un ritmo casi hipnótico. Pero esa noche, algo rompió su rutina pesada y silenciosa. De la nada, dos niños pequeños aparecieron en la puerta principal, arrastrando maletas gastadas y con ojos que brillaban entre miedo y esperanza. Clara, con su cabello alborotado y mejillas manchadas, y Mateo, tembloroso y abrazado a un oso de peluche viejo. Lo seguía una anciana que Vicente reconoció al instante, Doña Rosa, su amiga de infancia, aquella que siempre supo que había un amor enterrado muy profundo en él. Su llegada fue como un huracán inesperado, trayendo recuerdos que Vicente había enterrado hasta hacerse daño. El peso de la culpa lo golpeó con fuerza cruel. Se le nublaron los ojos, la garganta se le cerró y las manos comenzaron a temblar, como si el suelo bajo sus pies comenzara a desmoronarse. Y encima, su hermano, ese hombre frío y calculador, siempre a la sombra, con ojos llenos de avaricia, apareció en la historia. Vicente lo veía en cada sombra de su casa, en cada susurro del viento, conspirando para arrebatarle no solo la fortuna, sino esos niños valiosos. Su mente se llenó de imágenes oscuras, juicios, traiciones, planes escondidos, la fragilidad de este nuevo vínculo que apenas comenzaba a tejerse. La mansión, antes símbolo de control y poder, ahora se sentía como una prisión dorada, donde Vicente debatía una batalla interna feroz. ¿Podría dejar a un lado el miedo? ¿Abrazar a esos niños que reclamaban un lugar en su vida? ¿O sería otro paso hacia la pérdida total, una caída final frente al dominio brutal de su hermano? Cada noche, las risas y llantos de Clara y Mateo rompían ser. La pregunta pesaba como una losa. ¿Vicente logrará vencer sus demonios? ¿Protegerá a sus hijos de la voracidad de su hermano? ¿O como en sus peores pesadillas, terminará solo otra vez, atrapado en un sueño roto que no puede arreglar? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Eche un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo, para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Las risas y llantos de Clara y Mateo llenaban la mansión. Pero Vicente no podía disfrutar de esos momentos. Cada risa era como un eco ahogado de su pasado, y cada lágrima era un recordatorio de los miedos que lo asediaban. Su mente estaba atrapada en una tormenta de pensamientos, entre el deseo de abrazar a esos niños y la aterradora realidad de su hermano que acechaba como una sombra oscura. Esa noche, cuando el cielo se tornó un púrpura profundo, Vicente decidió salir al jardín. Necesitaba respirar. La sal del mar en el aire le hacía recordar tiempos más sencillos, aquellos en los que se sentía libre. Pero al mirar hacia el horizonte, su corazón se detuvo. Un vehículo oscuro se acercaba con rapidez por el camino de grava. Reconocía ese coche. Era su hermano, Roberto. El pulso de Vicente se aceleró. Sabía que no podía permitir que la llegada de Roberto arruinara otro día. Con la mente en ebullición, se dio la vuelta, dispuesto a entrar a la mansión y enfrentar a sus propios demonios. Pero apenas dio un paso, una explosión resonó en el aire, sacudiendo el suelo bajo sus pies. ¡Bum! Las ventanas de la mansión vibraron. Vicente se giró de golpe, el miedo apoderándose de su cuerpo.
El sonido de metal y chispas resonó a lo lejos. El coche de Roberto había sido volcado en el camino. ¿Qué demonios había pasado? Sin perder tiempo, Vicente corrió hacia la carretera, sus pies deslizándose sobre la grava suelta. Cada paso era un grito de advertencia en su cabeza. ¡No! ¡No puede ser! Cuando llegó al lugar, el panorama era dantesco. El coche estaba en llamas. Roberto, su hermano, yacía atrapado en el asiento, inmóvil, con el rostro demacrado. Vicente se acercó, su corazón martillando en su pecho. ¿Muerto? La imagen era tan surrealista que su mente no podía procesarlo. En un instante, todos sus planes, todas sus preocupaciones sobre el futuro de sus hijos se desvanecieron. La vida parecía pendular entre lo absurdo y lo trágico. Roberto, su voz salió apenas un susurro, temblando de miedo. Y si estaba muerto, todo lo que había evitado, todo lo que había temido, estaba ocurriendo en ese preciso instante. Un aullido de sirena se acercaba rápidamente. Cuando Vicente se giró, notó que quedaba un rastro oscuro que se deslizaba tras él. Las llamas devoraban el vehículo como un monstruo voraz. Y de pronto, un sonido más profundo que el fuego, un cristal que crujía. Vicente se dio la vuelta, justo a tiempo para ver cómo Clara y Mateo, totalmente ajenos al horror que se desarrollaba, se acercaban con los ojos llenos de curiosidad. «¡Papá!», gritaron en unísono, su inocencia completamente fuera de lugar en ese momento. Vicente sintió un nudo en la garganta. La visión de sus hijos disfrutando algo tan sencillo, mientras el mundo a su alrededor estallaba en caos, le desgarró el alma. La ambulancia llegaba veloz, pero en ese momento, Vicente sintió algo más que desespero. En la confusión, vio a Roberto moverse. Un parpadeo, un atisbo de vida. No, pensó aturdido. Ese pequeño resplandor en el rostro de su hermano no era simplemente un signo de supervivencia. «Vicente», exclamó Roberto con una voz quebrada. Ellos vienen». Vicente sintió el frío recorrer su espalda. ¿Quiénes venían? ¿Qué significaba eso? Clara y Mateo tenían que estar a salvo. Pero la mirada de Roberto estaba llena de una terrorífica advertencia. El monstruo en la sombra estaba más cerca de lo que pensaba. Había un propósito detrás de esa llegada inesperada, algo que cambiaría todo. La próxima pregunta se formó en su mente, aplastándole el pecho. ¿Serían los niños la clave de algo mucho más oscuro? Y entonces, desde el fondo de la oscuridad, la sombra se abalanzó, revelando que esta historia podía estar lejos de terminar. Los nervios de Vicente estaban en la cuerda floja y sabía que la turbulencia apenas comenzaba. La sombra se cernía sobre Vicente como un oscuro presagio. Sus latidos retumbaban en su pecho mientras contemplaba la mirada aterrorizada de Roberto. «¿Quiénes vienen?», repitió, su voz temblando, casi impotente, ante la amenaza que se vislumbraba. La escena era caótica. Las llamas del coche iluminaban el rostro de su hermano, el estruendo de las sirenas resonaba, y la inocencia de Clara y Mateo se manifestaba en un grito de alegría ajeno al horror. «Vicente, ellos vienen», insistía Roberto, entre jadeos, mientras sangre brotaba de su frente. Las palabras se arrastraban entre la desesperación y una advertencia intensa. Vicente sintió que el mundo se desvanecía. «¿Pero quién es Roberto? Dímelo». La voz de su hermano se volvía cada vez más tenue, como si cada palabra lo desgastara más. Justo cuando Vicente se agachaba a su lado, buscando respuestas en los ojos de su hermano, un destello brillante atrapó su atención. Un objeto en el cielo descendía rápidamente. Era un dron, pero no era un dron común. Con una cámara apuntando directamente hacia él y un zumbido perturbador, descendió y aterrizó en la calle, emitiendo una luz pulsante. «¡Papá!», gritó Clara, su voz sonando a través del caos. Vicente se giró y vio el terror en su rostro pequeño.
Cada sonido era un recordatorio de que el pasado volvía, despiadado, para reclamar lo que le pertenecía. Y entonces, cuando la luz del dron se intensificó, Vicente supo que estaba en medio de algo más grande de lo que podía imaginar. «Esto no es bueno», murmuró Vicente, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Pero no había tiempo para pensar. Roberto, con un esfuerzo sobrehumano, logró girar su cabeza, sus ojos viajando hasta el dron. «No mirar, no mirar», soltó una advertencia. Pero ya era demasiado tarde. La luz había capturado la atención de Clara y Mateo. Como si un hilo invisible los uniera a esa luz, comenzaron a acercarse, irresistiblemente atraídos. Vicente sintió que el corazón se le detenía. «Vengan, regresen», les gritó, intentando detener su avance. En un instante, todo cambió. Una explosión de luz estalló, y Vicente se cubrió los ojos mientras un eco ensordecedor llenaba el aire. Cuando la luz se disipó, todo quedó en silencio. Clara y Mateo se habían detenido en seco. La expresión en sus rostros cambió de curiosidad a algo más profundo, un entendimiento repentino que Vicente no podía alcanzar. «¿Qué?», murmuró Vicente, pero lo que vio le heló la sangre. Los niños, en vez de estar aterrados, sonreían, una alegría perdida, como si estuvieran conectados a algo eterno. «Papá, ¿no lo ves? Nosotros somos». Las palabras de Clara se interrumpieron por el sonido de un motor apagándose. El dron, inerte, se desvaneció en el aire y otro vehículo apareció en la distancia. Vicente se giró con ansia. Era un viejo conocido, un hombre que había creído extinto, un hombre que había sido la razón de su escapar de su pasado. Vicente. La voz era tan familiar que le recorrió el cuerpo como un escalofrío. Era Enrique, su padre. Un padre que había dejado todo atrás, que había traído de vuelta secretos enterrados, un legado que amenazaba no solo su vida, sino la de Clara y Mateo. El aire se volvió denso. Vicente sintió una presión en su pecho. La máquina del tiempo había cobrado vida. Cada secreto había comenzado a desenlazarse. «¡No!», gritó Vicente. Pero ya era demasiado tarde. El pasado reclamaba su presencia, y el destino de sus hijos dependía de lo que había hecho o dejado de hacer. La historia que había tratado de dejar atrás los seguía, haciendo eco de cada decisión equivocada. Clara y Mateo, con una luz en sus ojos, miraban a su abuelo como si todo encajara. Vicente sintió que la realidad se desvanecía. ¿Qué secreto guardaba realmente su familia? La pregunta surcó su mente como una carga pesada. «¡Corre!», gritó Roberto. Pero Vicente no se movió. La verdad se tornaba cada vez más oscura, y ya no sabía quiénes eran los verdaderos enemigos. ¿Sería su hermano, su padre, o algo aún más terrible? El tiempo se detuvo, y mientras todo se desarrollaba, Vicente supo que la última batalla apenas comenzaba. Vicente sentía que la realidad se desvanecía. A cada segundo, el ambiente a su alrededor giraba como un torbellino. La voz de su padre, Enrique, lo envolvía como un eco del pasado. La sorpresa se transformaba en terror. «¿Qué haces aquí?», fue lo único que logró articular, mientras su mente intentaba encajar este rompecabezas desbordante de secretos. Enrique avanzó, con una mirada que prometía tormenta. «He vuelto para arreglar lo que rompí», dijo, cada palabra como un disparo. Tu madre tenía razón. Necesitamos hablar». Vicente se sintió como si le dieran un puñetazo en el estómago. Resentimientos viejos despertaron, tirando de él hacia un abismo que había tratado de evitar. «¿De qué hablas? ¿Ahora te importa?». La furia burbujeaba en su pecho. Detrás de él, las risas de Clara y Mateo se desvanecían en un manto de confusión. La luz que antes brillaba en sus ojos pronto se tornó en incertidumbre. Vicente, con el corazón acelerado, se giró hacia ellos, buscando en sus caras la inocencia que estaba a punto de ser aplastada. «Papá, ¿quién es?», preguntó Mateo,
temor y curiosidad entrelazados. Vicente sintió que se le escapaba el aire. ¿Cómo podía explicar lo inefable? «Es tu abuelo», soltó Roberto, su voz dramáticamente grave, mientras intentaba levantarse. Le costaba, pero no podía eludir la tragedia que lo rodeaba. Vicente echó una mirada helada hacia su hermano, su realidad tambaleándose. No es un reencuentro feliz, es peligroso. «Silencio», ordenó Enrique, señalando a Roberto. «Todos deben saber la verdad, incluso ellos». La palabra verdad resonó, sacudiendo la tierra. Vicente retrocedió un paso. Todo se tornó borroso. Su padre había estado ausente durante años. ¿Qué verdad? ¿Qué había hecho para que la familia se desmoronara de este modo? «Tu madre estaba en problemas». La voz de Enrique se alzó, en un tono acusado. «Estaba tratando de protegerte. Pero la historia jamás terminó. Viene a buscar lo que le pertenece». Vicente sintió el tiempo detenerse. Eran palabras poderosas que incendiaron sus emociones, como un fuego que amenaza con devorar todo. La conexión entre él y sus hijos se afianzaba a pesar del caos. «¿Quién está viniendo?», gritaron sus demonios internos, pero la respuesta nunca llegó. Justo en ese instante, un grito desgarrador retumbó. Era una alarma proveniente del dron, una advertencia ensordecedora que desdibujó la realidad. Clara y Mateo, sin entender el horror, comenzaron a llorar. Vicente, sintiéndose desgarrado, se abalanzó hacia ellos, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlos, un destello brillante iluminó el cielo de forma abrupta. Un nuevo vehículo, uno totalmente desconocido, emergió de la oscuridad. Era un camión negro, compacto y amenazador. Vicente sintió una punzada de terror. El camión se detuvo bruscamente y de él emergieron figuras envueltas en sombras. Vicente sintió un nudo en la garganta. «Reúnanse», ladró, pero ya era muy tarde. Las figuras comenzaron a avanzar, y Vicente comprendió que su mundo se estaba desmoronando nuevamente. «Aléjenlos de aquí», gritó Roberto, pero nadie se movía. Vicente sintió el sudor correr por su frente y una viga de pánico le cruzó el pecho. Clara y Mateo, incapaces de discernir el peligro, se quedaron mirando fijamente a esas sombras, mientras un silencio ominoso se cernía sobre todo. De pronto, un brillo entre las sombras reveló un rostro familiar. Vicente palideció al reconocer a un antiguo aliado de su pasado, alguien que nunca debió haberlo cruzado. «Vicente», dijo la figura, «sabíamos que esto vendría. Con tu padre aquí, el tiempo se acaba». La advertencia se hizo eco en su cabeza, como un tambor insistente. Todo lo que creía saber, cada relación y cada verdad, se tensaba hasta el límite. ¿Qué interés había en todo esto? Mientras el peligro se precipita, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Quién era realmente su padre? La verdad aterradora estaba más cerca de lo que había pensado. Y el destino de Clara y Mateo parecía no ser el único en juego. Las sombras se cernían, y Vicente sabía que nadie estaba a salvo. La batalla apenas comenzaba. El ambiente se tornó pesado, lleno de una tensión palpante. Vicente sintió que el aire se encogía a su alrededor, cada instante más espeso. La figura ante él, Enrique, parecía devorarle la voluntad de moverse. Las sombras a su alrededor se alzaban, dando la sensación de que el tiempo se había detenido. «¡No!», gritó Vicente, reprendiendo a su padre que no era más que un eco de lo que había dejado atrás. Pero antes de que pudiera hacer algo, un grito rasgó el aire. Un sonido ensordecedor, como una explosión en su pecho. Fue Clara. La pequeña se había acercado demasiado, y el miedo le había traspasado el rostro. «Papá, tengo miedo». Su voz pequeña y temblona hizo eco en el caos, resonando entre las llamas y las sombras. Vicente sintió su corazón caer al suelo. El pánico recorrido por su cuerpo era incontrolable. Se lanzó hacia ella, pero antes de que pudiera llegar,
algo en el dron comenzó a brillar de nuevo. El denso aire se iluminó con una luz cegadora. Vicente levantó la vista justo a tiempo para ver cómo un segundo dron se deslizaba desde el cielo, brujuloso y rápido. Era más grande, más amenazante. Sin saber por qué, su cabeza se llenó de esas palabras de su hermano. Ellos vienen. La razón de su advertencia estaba ante él. Las luces giraron en círculos, iluminando a Clara y Mateo, quienes ya no estaban aterrorizados. Al contrario, sus rostros mostraron una calma perturbadora. De repente, un haz de luz atravesó el aire, y en un instante, la situación se tornó surrealista. Vicente se detuvo en seco. Las luces, ya no solo del dron, cayeron sobre sus hijos, envolviéndolos en una energía que Vicente no podía comprender. «¡No miren! ¡Aléjate de esa cosa!», gritó con la voz desgarrada, mientras su mundo se oscurecía. Pero sus llamados eran inútiles. Clara y Mateo, hipnotizados, no se movían. La voz de Vicente era pura desesperación, una mezcla de miedo y rabia. «Papá, ¿lo ves?», dijo Clara, una risa que se volvió un eco distante. Vicente sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En medio de su horror, un susurro surgió en su mente. «¿Quieres saber la verdad, Vicente?». «No. Suéltalos», ordenó avanzando hacia ellos. Pero un dolor profundo le atravesó el pecho. Fue entonces cuando lo vio. El rostro que lo miraba desde el dron, uno que siempre había creído extinto. El rostro de su madre, María. «Eres el puente, Vicente. Todo gira a tu alrededor. Ellos son la clave». La verdad golpeó como una tormenta. Vicente empezó a entender, pero solo parcialmente. La confusión y el terror se mezclaron a medida que recordaba las historias que su madre siempre contaba. Ella había hablado de huir, de tesoros ocultos, de linajes ancestrales. Ahora la revelación lo absorbía. «No puede ser», exclamó. Pero los ojos de Clara y Mateo brillaban, como si fueran parte de algo mucho más grande, algo que él nunca había percepcionado. Vicente sintió un sudor frío recorrer su frente, mientras el dron continuaba acaparando la atención de los niños. Antes de que pudiera procesar todo, el dron lanzó una transmisión. Una serie de imágenes, rostros, lugares, secretos profundos sobre su familia y su historia, comenzaron a desfilar en el aire, como visiones de otro tiempo. Vicente se quedó paralizado, la culpa y el miedo envolviéndolo, mientras el legado de su familia se desplegaba delante de sus ojos. Ellos vienen a buscarlo, Vicente. La oscuridad que creías que habías dejado atrás, busca lo que es suyo. La voz de Enrique resonó, transformándose en un grito desgarrador. «No podemos protegerlos. Tú no puedes protegerlos». «¡Oh, no! ¿Quiénes son ellos?», gritó Vicente, sintiendo que el mundo se descomponía. Pero la respuesta nunca llegó. El dron comenzó a vibrar, y otra sombra se apareció, aún más ominosa que la primera. Vicente se dio cuenta de que la historia que conocía estaba cambiando, y que lo que él sabía sobre su familia, sobre su vida, se desmoronaba en un instante. La luz del dron se intensificó y en un parpadeo, Clara y Mateo comenzaron a desvanecerse. Vicente extendió sus manos hacia ellos, su voz gritándole que regresaran, que todo saldría bien. Pero era tardío. El brillo lo tragó todo, y en un instante, tanto sus hijos como su madre desaparecieron, como si nunca hubieran estado allí. La confusión reinaba. «¿Qué? No, no», murmulló Vicente, su corazón latiendo con una ferocidad impredecible. La angustia se apoderó de su ser. Ante él, Enrique se desplomó, una expresión de desesperación pintada en su rostro. Vicente sabía que algo mucho más grande estaba a punto de desplomarse, revelando secretos que cambiarían todo. «¿Dónde están?», preguntó Vicente, sintiendo el mundo girar a su alrededor. Había cruzado una línea de la que ya no había retorno, y la única respuesta que le aguardaba era la oscuridad.
Los hilos de su vida se habían enredado de manera irremediable, y de repente se encontró ante una nueva verdad. Tal vez él mismo era el verdadero origen de la oscuridad. Vicente sintió que la realidad se desvanecía, pero justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de él, una sombra se alzó detrás de su padre. Era como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante tenso, su mirada atrapada entre el horror del dron y la figura que emergía de la oscuridad. La voz de Enrique se desvaneció en un murmullo distante, mientras Vicente giró la cabeza, su corazón latiendo con un ritmo frenético. Era una mujer, con una presencia poderosa, luciendo una chaqueta de cuero negro y cabello rebelde que caía sobre sus hombros. Vicente se quedó paralizado al reconocer esa mirada, un fogonazo de memoria que lo llevó a un pasado que jamás imaginó tener que enfrentar nuevamente. Era Valeria, la madre de sus hijos. Creyó que estaba muerta. «Vicente», susurró Valeria, y con eso la atmósfera se cargó de electricidad. La tensión se hizo insoportable. «He estado buscando. No puede ser». Vicente sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Los ojos de Clara y Mateo brillaban entre la confusión y la angustia. ¿Qué significaba su regreso? ¿Qué conexión tenía con todo este caos? ¿Eras tú quien estaba detrás de esto? Roberto, en su estado agonizante, apenas logró incorporarse mientras un brillo de cálida sorpresa iluminaba su rostro. «¿Por qué regresas ahora? Los hemos perdido». «No he venido a hacer daño», respondió Valeria, su voz resonando con un aire de determinación. «He venido a salvarlos. Lo que estás enfrentando es más grande de lo que piensas, Vicente. Tu padre... Enrique, hay cosas que ignoras». «No, no puede ser». La impotencia hirvió en Vicente. La confusión comenzó a transformarse en ira. «Te creí perdida, te creí muerta». «Ese es solo uno de los secretos», murmulló Valeria, con el tono firme de alguien que ha luchado en la sombra. «No tienes idea de lo que la familia ha estado cargando. Y no solo yo. Enrique tampoco es quien dices que es». Vinieron recuerdos distorsionados a Vicente, risas en la playa, promesas desvanecidas, terrores ocultos que jamás había podido explicar. «¿Qué sabes de mi padre? ¿Qué le has hecho?» La angustia lo envolvía. Cada palabra salía como un grito reprimido en la oscuridad que lo rodeaba. Pero antes de que Valeria pudiera responder, el dron emitió un zumbido ominoso, vibrando en el aire. Las sombras detrás de ella comenzaron a moverse, y Vicente sintió que el peligro se acercaba aún más. Las palabras de Enrique sobre la oscuridad que viene resonaron en su mente. El dron, que antes parecía un simple objeto tecnológico, se iluminó con una intensidad casi sobrenatural. Vicente comprendió que había un propósito detrás de su presencia. Era un imán atrayendo a aquellos que buscaban respuestas, pero también a aquellos que ansiaban venganza. Justo en ese momento, como un eco del pasado que no quería ser olvidado, un tremendo estruendo llenó el aire. Las luces del dron comenzaron a parpadear mientras un disparo resonó, y Vicente sintió que el tiempo se detenía. Las sombras se dispersaron, y antes de que pudiera reaccionar, un grupo de hombres encapuchados emergieron de... Gritó uno de los hombres, y Vicente sintió que la realidad se desmoronaba otra vez. Todo giraba en torno a él, su familia, su culpa, y las verdades ocultas que ahora se revelaban como serpientes venenosas, plantando semillas de desconfianza en su corazón. «¡Valeria, corre!». Vicente se lanzó hacia sus hijos mientras la escena se tornaba un caos. El sonido de balas llenaba el aire. Las sombras se agolpaban. Un torrente de recuerdos, secretos y mentiras giraba entre ellos como un torbellino. Fue entonces cuando notó que Valeria no reaccionaba. La vio mirando a su padre, quien estaba aún de pie en medio del caos, la expresión llena de determinación y algo más, vinculado por un destino oscuro. Y en un instante, Vicente entendió que quizás su padre no era el monstruo que siempre había creído ser. Todo está conectado.
susurró mientras un grito desgarrador se escapaba por sus labios y el caos la arrastraba. Vicente sintió que su corazón se rompía en 1000 piezas, mientras la verdad absoluta lo golpeaba. ¿Realmente podía confiar en ella? ¿En cualquier persona después de todo? El tiempo se detuvo de nuevo. La pregunta quedó flotando en el aire, como una tormenta acechante. La línea entre los aliados y los enemigos se diluía, y la única cosa que sabía con certeza era que el futuro de sus hijos y su propio destino apenas comenzaba a retorcerse bajo las garras de lo que estaba por venir. Vicente sintió que la realidad se desvanecía, pero justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de él, una sombra se alzó detrás de su padre. Era como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante tenso. Su mirada atrapada entre el horror del dron y la figura que emergía de la oscuridad. La voz de Enrique se desvaneció en un murmullo distante, mientras Vicente giró la cabeza, su corazón latiendo con un ritmo frenético. La mujer que apareció era Valeria, con una presencia poderosa, luciendo un «que yo que estaba muerta». «Vicente», susurró Valeria, y su voz estaba llena de una emoción que hacía tiempo no escuchaba. La atmósfera se cargó de electricidad. «He venido a salvarte». «¿Salvarme? ¿Qué haces aquí?» Vicente tembló, sintiendo que el suelo se deshacía bajo sus pies. Las llamas y el humo parecían un segundo plano ante la aparición de Valeria. «Te creí hervida, creí que estaba muerta». «Eso no importa ahora». Valeria apretó los dientes, su mirada fija en la figura de Enrique. «Él es lo que tú crees, pero yo...» Vicente sintió que el aire se le escapa. «¿Qué quieres decir?» La confusión y el miedo se apoderaban de él. «No, no puede ser», gritaron a un tiempo Clara y Mateo. Vicente se dio cuenta de que sus hijos estaban al borde del pánico, con lágrimas llenando sus ojos. Miró de nuevo a Valeria, buscando en su rostro respuestas que parecían ocultarse tras un murmullo de secretos. En ese momento, un estruendo resonó. Vicente miró hacia el dron, que de repente se iluminó con una luz brillante y estremecedora. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, y Vicente comprendió que la pelea no había hecho más que comenzar. «¡Corre! ¡Sal de aquí!», gritó Roberto, empujando a Vicente hacia sus hijos. Vicente se giró nuevamente hacia Valeria, y algo en su mirada le instó a quedarse. «¿Qué estás ocultando, Valeria?» «No importa, ahora no es el momento», respondió ella, girándose hacia Enrique, quien parecía tambalearse en su propia confusión. Las luces del dron se encendieron aún más, y el momento se volvió surrealista. En un parpadeo, Vicente entendió que Valeria no solo regresaba para ayudar. Había un peso en sus palabras. «Estoy aquí porque el pasado no está muerto». Y antes de que pudiera procesarlo, un sonido ensordecedor llenó el aire. Vicente sintió que su mundo se desmoronaba. La imagen de sus hijos sonriendo se superpuso a la realidad oscura. Entre el caos se alzó un grito desgarrador. Vicente vio a una figura oscura, detrás de Valeria. Era su madre, María, con el rostro demacrado y una expresión de angustia eterna. «Vicente, ya no puedes escapar», dijo, su voz resonando con un eco de desesperación. «No, mamá». Vicente sintió que el aire se le cortaba. Las revelaciones eran como un torbellino, cada palabra chocando contra su mente. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué las traes de vuelta?» «Porque tú dejaste una puerta abierta», respondió Enrique, su voz apenas un susurro, mientras las sombras se acercaban. «Ellos están a punto de venir por lo que realmente les pertenece». Las revelaciones lo dejaron sin aliento. Vicente miró a Valeria, luego a Enrique, sintiendo que cada aspecto de su vida se estaba resquebrajando ante sus ojos. Todo lo que creía saber, cada verdad, se tornaba un laberinto de mentiras y sorpresas. ¿Qué quieres decir con eso?», balbuceó Vicente mientras el dron continuaba pulsando con una energía ominosa. Las sombras rodeaban a su madre, y su carne se convirtió en un grito de advertencia. «Juntos creamos algo que no comprendías.
El legado es tuyo, pero también de todos ellos. El ciclo no ha terminado. La voz de María se oscureció, y Vicente sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las luces del dron comenzaron a girar, formando un vórtice que iluminó a Clara y Mateo, quienes permanecieron inmóviles. Vicente dio un paso hacia adelante en busca de ellos, pero fue demasiado tarde. Un brillo intenso apareció. El cielo se rasgó con un trueno ensordecedor. Vicente sintió que la tierra temblaba. ¿Qué estaban arrastrando? ¿Por qué Valeria y su madre parecían ser parte del problema y también de la solución? Mientras el caos reinaba a su alrededor, Vicente se dio cuenta de que las preguntas no se estaban desvaneciendo. Una verdad más profunda y devastadora se cernía sobre ellos, y el tiempo estaba a punto de decidir por ellos. ¿Podría realmente salvar a sus hijos o estaban atrapados en un destino ineludible? «Vicente, no dejes que se los lleven», gritaron al unísono sus hijos. Y así, entre el caos, las sombras comenzaron a tomar forma, acercándose a ellos. Y Vicente, con el corazón en la mano, supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. Vicente sintió que la realidad se desvanecía, y justo cuando pensó que todo se controlaba, algo hizo que su corazón se detuviera. A medida que la luz del dron mostraba a su madre, al mismo tiempo, el aire se llenó de un eco aterrador. Clara y Mateo miraban horrorizados. Vicente se armó de valor, tratando de averiguar qué sucedía. «¿Qué le has hecho a mi familia?», gritó, esforzándose por hacerse escuchar entre el caos. Valeria, con ojos decididos, también parecía buscar respuestas. Pero antes de que alguien pudiera responder, un tercer destello iluminó la escena. Un grito desgarrador brotó de la garganta de Roberto. Vicente se giró justo a tiempo para ver cómo su hermano, abrumado de dolor, se desplomaba al suelo. Un nuevo grupo de figuras afiladas emergía de la oscuridad, con miradas de venganza. Vicente sintió una oleada de pánico caer sobre él. ¿Quiénes eran? Allí, a la vista de todos, apareció una figura familiar. Era su hermana, Sofía, la que había creído desaparecida. La última vez que la vio había sido durante un conflicto familiar que lo había destrozado. Su mirada era fría, como si todo lo que había ocurrido no la afectara. Vicente sintió que se le encogía el estómago. «Sofía», empezó, aturdido. «¿Por qué estás aquí?» «Porque esto no terminó, Vicente», respondió su hermana, con una voz que resonó en el aire lleno de tensión. «Nunca debiste creerte a salvo. Ustedes son parte de algo más grande y deben aceptar su papel». «¿Qué papel?», cuestionó aún más confundido. Y ahí fue cuando una verdad devastadora salió a la superficie. Sofía no estaba sola. A su lado, un hombre alto, enigmático, cuya presencia envió un escalofrío por el cuerpo de Vicente. Era César, el antiguo socio de Enrique, el que conocía todos los secretos oscuros de la familia. La imagen de la traición se instaló en su corazón. «Todo lo que creías saber», intervino Sofía, «sobre nuestra familia, sobre nuestro legado, está basado en mentiras y manipulaciones». Vicente sintió cómo se le desvanecía el mundo. «¿Mientes? No puede ser». Su voz temblaba. «No, no miento. Lo que haces tiene repercusiones. El legado que tu padre intentó ocultar se acerca. Y tú, Vicente, serás responsable por cada una de las consecuencias». En ese momento, un retumbar como de trueno resonó en la distancia, provocando que todos se giraran hacia la oscuridad en el horizonte. Algo se acercaba. Vicente sintió como un sudor frío se acumulaba entre sus manos temblorosas. Mientras la lluvia comenzaba a caer, un destello de luz se filtró entre las nubes. En la penumbra, figuras ominosas emergían, reuniéndose alrededor de la casa. En ese instante crítico, se escuchó un grito desgarrador que lo paralizó. «¡Mamá!», fue la voz de Mateo, quien había visto a la sombra acercarse. Vicente se dio la vuelta y vio cómo la luz del dron proyectaba la forma de una figura, alargándose como una serpiente dispuesta a devorar.
No, no. Vicente se lanzó hacia sus hijos, pero la oscuridad se intensificaba. Las sombras arrastraban más figuras hacia ellos, y Vicente, en ese momento de desesperación, se dio cuenta de que la familia que tanto anhelaba proteger estaba ahora en más peligro que nunca. Las figuras emergieron. Cada una era un reflejo de su pasado. Vicente se encontró cara a cara con su propia hija, pero no era Clara. Era una versión de ella oscura y retorcida, bajo la mirada de su madre, María. El horror le atravesó el alma. No puedo permitirlo, musitó. Vicente, ábrete a la verdad, gritó Sofía. Es la única manera. Y entonces, en un instante preciso, el mundo se detuvo. Un relámpago iluminó el cielo, y Vicente sintió una conexión inquebrantable con su hermana. Podía oír lo que ella deseaba decirle. Todo lo que perdiste está vinculado a la familia. Lo que hacemos ahora definirá nuestras vidas. Quédate a mi lado. Pero en la confusión, Vicente comenzó a sentir los hilos del destino reescribirse en el aire. Una sombra se acercó, determinando el desenlace de su historia. Mientras el caos se apoderaba de la escena, la pregunta resonó en su mente. ¿Cómo podía confiar en aquellos que había considerado perdidos? El horror de la verdad se aproximaba, y Vicente comprendió que esta lucha apenas comenzaba. Con su familia al borde del abismo, debían tomar decisiones que jamás imaginaron. ¿Sería capaz de enfrentar lo que acechaba en la oscuridad? ¿Podría realmente salvar a sus hijos? La última sombra se abalanzó sobre ellos. Un grito final resonó en el aire, y todo se desvaneció en un silencio ominoso. Vicente sintió que la realidad se desvanecía, y justo cuando pensó que todo se controlaba, algo hizo que su corazón se detuviera. A medida que la luz del dron mostraba a su madre, el aire se llenó de un eco aterrador. Clara y Mateo miraban horrorizados. Vicente se armó de valor, buscando qué sucedía. «¿Qué le has hecho a mi familia?», gritó, tratando de hacerse escuchar entre el caos. Valeria, con ojos decididos, también parecía buscar respuestas. Pero antes de que alguien pudiera hablar, un grito desgarrador brotó de Roberto. Vicente se giró justo a tiempo para ver a su hermano caer al suelo. Abrumado por el dolor, un nuevo grupo de sombras emergía de la oscuridad, y Vicente sintió una oleada de pánico. ¿Quiénes eran? Allí, entre esas figuras, apareció Sofía, su hermana, a quien había creído perdida. La última vez que la vio, todo había terminado en un conflicto familiar. Su mirada era fría, como si no le importara lo que ocurría. Vicente sintió una punzada en el estómago. «Sofía», empezó, aturdido, «¿por qué estás aquí?» «Porque esto no terminó, Vicente», respondió su hermana con voz contundente. «Nunca debiste creerte a salvo. Ustedes son parte de algo más grande y deben aceptar su papel». «¿Qué papel?», cuestionó, la confusión acumulándose. Y ahí fue cuando su corazón se detuvo. Sofía no estaba sola. Junto a ella, un hombre alto, enigmático. Vicente sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Era César, el antiguo socio de Enrique, el que conocía todos los secretos oscuros de la familia. «Todo lo que creía saber», intervino Sofía, «sobre nuestra familia está basado en mentiras». Vicente sintió cómo su mundo se desmoronaba. «¿Mientes? ¡No puede ser!». Su voz temblaba. «No, no miento. Lo que haces tiene repercusiones. El legado que tu padre intentó ocultar se acerca, y tú, Vicente, serás responsable por cada consecuencia». El cielo retumbó, y una sombra se acercó. Vicente miró hacia un lado y vio a Mateo apretarse contra Clara. Las sombras sobre ellos crecían, y Vicente sintió su corazón acelerarse. «¡Aléjate de ellos!», gritó, pero las figuras se acercaban. «Vicente, no te acerques», advirtió Sofía, su voz desgarrada por el pánico. Vicente dio un paso atrás,
su mente agitada. En ese momento, un barrido oscuro invadió la escena. Una figura conocida se destacó entre las sombras. Era un ser que había pensado que jamás volvería a ver. La imagen de su padre, Enrique, se acercaba, pero su semblante había cambiado. Su expresión era de dolor y en sus manos sostenía un objeto brillante. Vicente frunció el ceño, confuso. «No, no, no», gritó Enrique, como si luchara contra un destino oscuro. «Ellos vienen». Sin previo aviso, el objeto brilló intensamente, provocando que todos se cubrieran los ojos. Vicente sintió que el tiempo se detenía. Una luz radiante rompió la oscuridad, y en medio de esa explosión de luz, un grito resonó. «¡Padre!». La voz que salió de la boca de Mateo era aterradora. Vicente se giró para verlo, y en un horroroso instante se dio cuenta de algo extraordinario. Mateo y Clara estaban conectados a ese altar de luz, como si fueran parte de algo que nunca había imaginado. La revelación lo golpeó como una ola. «¡No! ¡No pueden ser!». La luz los atrajo, y Vicente sintió que el aire se negaba a entrar en sus pulmones. «¿Qué les has hecho?». César sonrió, y Vicente sintió que el mundo se le escurría entre los dedos. «Ellos son el siguiente paso. El linaje tiene sus deberes que cumplir». «No, no quiero esto para ellos», Vicente gritó, el horror en su pecho aumentando. Justo cuando se dio cuenta de que había estado cazando sombras, un frío helado se coló en su corazón. Sofía se volvió hacia él, su mirada llena de desesperación. «Adelante, dale un propósito». Sin tiempo que perder, Vicente se lanzó hacia sus hijos, pero el brillante vórtice de luz lo empujó hacia atrás. Un eco terrible resonó alrededor, y en un instante los rostros de sus hijos se transformaron de inocencia a sabiduría antigua. Las palabras resonaron en su mente. «Estamos con ellos, padre», dijeron al unísono, sus voces armonizando en un cántico que cortaba el aire. Y entonces Vicente entendió. Las sombras eran su propia sangre, y el destino lo había atrapado en una red de traiciones. Ahora su lucha no era solo por sus hijos, sino por la verdad que había estado oculta en las penumbras de su pasado. Y en medio de esos rostros conocidos convertidos en figuras sombrías que avanzaban, la única pregunta que resonaba era: ¿qué destino acechaba en la oscuridad? Vicente supo que el futuro dependía de decisiones que jamás pensó que tendría que enfrentar. La historia apenas comenzaba y el verdadero terror aún estaba por llegar. Vicente sintió que el tiempo se detenía ante el horror que se desataba. Las sombras se alzaban y la luz del dron envolvía a sus hijos como una trampa. «¿Qué les has hecho?», gritó, su voz desgarrada por la desesperación, mientras sus manos se erguían, buscando proteger a Clara y Mateo. Cada latido de su corazón resonaba con una mezcla de miedo y enojo. Esa energía oscura parecía devorarlo todo. Sin embargo, en el abrazo de la luz, algo extraordinario comenzó a tomar forma. Las risas de sus hijos se entremezclaron con ecos de un pasado olvidado. La conexión que compartían era más que familiar, era ancestral. «¡Suéltalos!», rugió Vicente, mientras un sudor frío le corría por la frente. Las sombras se estiraban, ofreciendo un espectáculo de caos a su alrededor, pero él no se detendría. En ese momento, algo dentro de él despertó, un fuego incontrolable. «No dejaré que se los lleven». Sofía, su hermana, enfrentó las sombras junto a él. «Confía en nosotros, Vicente. Todo esto es parte del legado». Sus palabras resonaban en el aire, llenas de una urgencia que prometía revelar la verdad. Vicente la miró, comprendiendo que el destino de su familia estaba entrelazado con decisiones dolorosas. Con cada grito de apoyo, Vicente tomó impulso. Corrió hacia el dron, sintiendo la conexión palpable con Clara y Mateo. De repente, el aire vibró. La luz se intensificó, creando un torbellino de energía que arremetió contra todos. Vicente sintió cómo se desquebrajaba la oscuridad, cómo las sombras retrocedían ante su valentía. Los rostros deformados de aquellos que estaban ligados a su pasado comenzaron a desvanecerse. «Es ahora», gritó Vicente, su voz resonando con confianza.
con el corazón desbordando de amor y coraje, alcanzó a sus hijos. «Regresemos a casa». Las risas de Clara y Mateo llenaron el cielo, y juntos forjaron un escudo luminoso que dispersó el caos. Y en ese instante, las sombras se convirtieron en susurros, susurros que llevaban promesas de sanación. En el centro de esa luz, Vicente vio a Valeria sonriendo, su rostro lleno de amor y orgullo. «Siempre estuviste destinado a ser el protector», dijo ella. Y en ese momento, Vicente supo que su familia no estaba perdida, sino renaciendo. Las figuras familiares comenzaron a desvanecerse, dejándolo con la certeza de que, aunque el camino había sido arduo, había también un nuevo comienzo. Vicente abrazó a Clara y Mateo fuertemente, y mientras la luz llenaba su ser, supo que el pasado, aunque doloroso, había encontrado paz. Era su turno de construir un futuro en el que sus hijos podrían crecer sin miedo. Luego, un silencio profundo se instauró. Vicente miró a Sofía, quien le sonrió con complicidad. Ella había estado a su lado en esta batalla, y juntos podrían enfrentar cualquier sombra que se acercara. Todavía sentía un sudor frío en su frente, un eco del dolor que había vivido. Pero también había espacio para la esperanza. «Esto no ha acabado, pero tengo fe», murmuró Vicente con la mirada fija en el horizonte. Sabía que había más que enfrentar, y mientras las sombras se disipaban, una nueva realidad se perfilaba ante ellos. «¿Cómo seguir adelante?», preguntó Clara, curiosa y asustada a la vez. Vicente le dio un apretón en la mano, la luz del dron aún brillando en sus recuerdos. «Siguiendo juntos siempre», respondió con firmeza. La historia de su familia había sido marcada por secretos y traiciones, pero ahora, con el amor como su guía, estaban listos para enfrentar lo que vendría. Mientras se alejaban, Vicente sintió que la vida empezaba a escribirse de nuevo. Y aquí es donde tú, querido lector, entras en escena. Debes suscribirte ahora al canal para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas que se vienen. Este es el momento para mostrar tu apoyo y hacer parte de esta comunidad. Aprieta ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de aportar y hacer que nuestras historias sigan vivas.